Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con el menú de las primeras sentencias que esta semana emitirá la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 15 de septiembre. Mañana martes el país conocerá la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Será contra el último secretariado de las extintas FARC por el caso de secuestro, uno de los crímenes más atroces que cometió. El jueves conoceremos la sentencia contra los exmilitares del batallón La Popa que asesinaron a un centenar de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Ambos serán momentos históricos. En los dos se leerá un resumen de las sentencias, porque cada una tiene 1000 páginas, y solo estarán los magistrados y los periodistas. Van a ser momentos también muy polémicos, incómodos, porque a ninguno de los culpables de estos delitos de lesa humanidad los vamos a ver en la cárcel. A cambio, los exguerrilleros y estos 12 exmilitares contaron todo lo que sabían sobre estos delitos y deberán reparar a las víctimas. Hoy hablamos del precio de la verdad y de cómo navegar los siguientes días. Santiago Rodríguez cubre el conflicto armado para La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias, Tatiana. Encantado de estar acá. Entre martes y jueves vamos a ver algo histórico que son estas sentencias de la JEP a los casos que implican a las FARC y a otro que implica a la fuerza pública. ¿Cómo llegamos a este punto? Tras más de 7 años de funcionamiento, la JEP finalmente va a emitir las primeras 2 sentencias por los dos de los casos más emblemáticos del conflicto. Como dices, el martes será la sentencia al secretariado de las FARC por los crímenes cometidos en su política de secuestro. Los criminales fuimos nosotros. Fue nuestra gente la que actuó de esa manera tan infame. Y el jueves será la primera sentencia por falsos positivos cometidos por militares, por el caso de La Popa, que es un caso pues bastante emblemático también. Que lo sepa hoy todo el mundo, que su hermano José Joaquín Contreras Romero no era ningún subversivo, como se hizo pasar. No era ningún guerrillero. Su hermano era un campesino. Su hermano era un humilde trabajador de la tierra. Su hermano era una persona de bien, que fue vilmente asesinado. El caso de La Popa además es paradójico porque uno de los principales responsables, según la JEP, las víctimas, los victimarios, es el coronel retirado Publio Mejía, que no va a estar en esta sentencia porque él no reconoció su responsabilidad en este caso y estaba enfrentando hoy un juicio en la JEP que ya terminó. Y que de hecho será la próxima sentencia que conozcamos después de estas 2. Pero las sentencias de esta semana serán históricas, además porque a diferencia de Mejía, en estas hay un reconocimiento de responsabilidad de exguerrilleros y militares por estos crímenes. Es decir, es la cúpula de la guerrilla más grande del hemisferio y los militares de uno de los ejércitos más poderosos del continente reconociendo que mataron, que secuestraron, que desaparecieron a inocentes. Es como si en los juicios de Nuremberg o en los juicios de las juntas en Argentina las sentencias estuvieran acompañadas de un reconocimiento de esos victimarios, cosa que no pasó. Y que ese es el punto diferenciador justamente con este sistema de reparación. ¿Es planeado este orden dentro de la JEP de que primero salga la sentencia contra el último secretariado y luego salga la sentencia contra los militares? Porque dentro de la jurisdicción sí hay mucho nerviosismo por cómo va a ser tomado este tema en los próximos días. Sí, totalmente. Es clave que sea así como va a suceder, porque han sido juicios muy polémicos, sensibles, atravesados por la política. Imagínate, no sé, que salga la sentencia de falsos positivos primero y entonces y la de las FARC unos meses después. Es como, claro, si ven la JEP está hecha solamente para judicializar a nuestros militares y darles impunidad a las FARC. Un argumento de la derecha. Exacto. Y pasaría lo mismo al contrario. Las extintas FARC pues también protestarían si la sentencian a ellas y a los militares se demora muchísimo más.
Y esto es un sistema de justicia, pero es una justicia heredada de un acuerdo político para terminar un conflicto, y por eso la expectativa es alta de cuáles serán las sanciones que recibirán estas personas. Y ahí en las sanciones siento que es donde va a estar el meollo del asunto, porque nadie de estas personas va a pasar un día en prisión, y eso choca mucho con la idea que socialmente tenemos de cómo se imparte justicia, y es que la gente vaya a prisión. ¿Cómo se explican entonces las sanciones? En ninguno de los casos va a ir alguien a la cárcel, como tú bien dices. Esto está en el acuerdo de paz. El tiempo de la sanción es de mínimo 5 años y máximo 8. Y esas sanciones, que no implican cárcel, sí implican restricciones a la libertad y a la movilidad, cuyo significado puede ser ambiguo, pero básicamente lo que sabemos es que habrá un monitoreo constante y permanente a las personas a través de dispositivos electrónicos, no digamos como brazaletes tipo casa por cárcel, sino digamos otro tipo como de reportes que todavía no se sabe exactamente. Además de que la visión de verificación de la ONU deberá también pues estar pendiente de que estas personas cumplan todo, digamos con visitas sorpresa, llamadas, verificaciones en terreno, ¿no? Claro. Sobre las sanciones es clave entender que son restaurativas. En la práctica es que estos victimarios se involucran en proyectos de restauración con las víctimas. Hablamos, por ejemplo, no sé, infraestructura, temas de memoria, desminado, búsqueda de desaparecidos. Y esos proyectos necesitan una financiación que ha sido como un tema grande, de que el gobierno ponga o se comprometa con presupuesto para esos proyectos. Y además necesitan ser varios, porque ningún proyecto dura 8 años, o sea, un proyecto que se presume que no tiene corrupción, por lo menos. Al menos sí. Ahora, Santiago, tú y yo tenemos una enorme ventaja y privilegio, es que no somos víctimas ni de un crimen como el secuestro, ni que ninguno de nuestros familiares o conocidos haya sido asesinado para ser pasado por guerrillero. Entonces, no podemos pararnos como desde ese lugar para decir si estas sanciones repararon o no. Pero muy posiblemente mucha gente sí se va a parar en ese lugar y va a decir, esto no repara absolutamente nada. Hay algo clarísimo, y es que el daño que sufrieron estas personas es irreparable. O sea, ninguna sanción va a reparar ese daño. Ahora, las víctimas tampoco van a estar todas de acuerdo o en desacuerdo, ni sobre las mismas cosas. Además, porque no son como un cuerpo homogéneo que piensa de una misma manera. Sí. Algunas se sienten reparadas, y yo he hablado con muchas que, digamos, solamente como ese reconocimiento, esa verdad, la repara. Otros sentirán que estas personas se echen el costal al hombro y los ayuden, pues las va a reparar. Otras legítimamente pensarán que esto es una burla o que deberían estar en la cárcel. Y entre esos dos mundos, pues hay muchos matices. Ahora, las sanciones reducidas, sin cárcel, a cambio de verdad y reparación, es como el precio que se aceptó pagar en el acuerdo de paz. Y es que este es un sistema jurídico, además transicional, para tramitar la brutalidad y la dimensión que tiene nuestro conflicto armado con cifras astronómicas. Los universos de víctimas de estos dos casos es, por ejemplo, alrededor de 21.000 secuestros perpetrados por las FARC, y un universo de 6.402 víctimas en el caso de falsos positivos. Por ejemplo, el subcaso de La Popa tiene comprobados alrededor de 130 casos de falsos positivos. Santiago, faltan 7 años, un poquito más, para que concluya el mandato de la JEP, y solo a la mitad de su mandato sacó las primeras 2 sentencias, pero quedan 10 macrocasos, 11 macrocasos más, porque el de secuestro es apenas el primero, el general. Exacto, sí, son 7 años. Como tú dices, digamos, está la sentencia al secretariado, pero vienen más sentencias regionales por los bloques de las FARC. Lo mismo en el caso de falsos positivos. Y hay otras imputaciones que han avanzado también. Por ejemplo, el macrocaso regional de Cauca, también el macrocaso por el reclutamiento de menores, que es actualmente un punto fuerte de tensión entre el último secretariado de las FARC y la JEP, porque estos no reconocieron plenamente todos esos crímenes imputados. Ahora, esto también va a sentar, como tú dices, el tono y cómo va a seguir avanzando la JEP,
que va a tener más críticas y más responsabilidad con las víctimas por estas primeras 2 sentencias. Habrá cubrimiento completo en lasillavacía.com y en todas sus plataformas martes y jueves sobre este tema, encabezado obviamente por Santiago Rodríguez. Gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme. Estas sentencias y la discusión por el presupuesto nacional serán las noticias de la semana. Puede leerlas en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en el canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Gracias por llegar hasta acá. Todos los días en este canal de La Silla Vacía vamos a tener información política para ampliar la conversación y el debate. Arrancamos con huevos revueltos con política, siguen las charlas de la redacción, la siguiente movida, documentales y mucho más. Suscríbase, active la campana. Estamos en una campaña para llegar a más seguidores y seguir creando comunidad. Nos vemos pronto.